Ofrecemos distintas formas de energía para movilizar personas y empoderar negocios hoy y mañana. Raizen. Están todos y todas invitados a visitar su stand ubicado en el foyer. Presentamos ahora a los especialistas que participan del panel de expertos Los Trabajadores de la Salud, Cuidar de quienes cuidan. El doctor Juan Sebastián Riera, médico especialista en medicina general. Tiene una maestría en epidemiología, gestión y políticas de salud. Director provincial de hospitales de la provincia de Buenos Aires. El doctor Alejandro Ciancio, médico especialista en medicina general y familiar, especialista en administración hospitalaria. Tiene una maestría en economía y gestión de la salud. Subdirector de la clínica privada Monte Grande y Canning Health, Buenos Aires. Director de la especialidad de establecimiento de salud UCA ADECRA. También nos acompaña el doctor Akan Salmed Navarro, médico ocupacional y ergónomo adjunto de la New York University, miembro del Consejo CDC-NIOS para prevención de enfermedades ocupacionales músculoesqueléticas, miembro del Comité de Salud AICO, Comisión Internacional de Salud Ocupacional. El licenciado Eduardo Alberto Juquet, licenciado en Higiene y Seguridad, tiene una maestría en Ingeniería Ambiental y Master of Business Administration, MBA, Ingeniería Gerencial, Administración de Negocios. Además, es jefe de Salud y Seguridad Ocupacional del Hospital Universitario Austral. Modera esta mesa el doctor Franco Spazzaghi, médico especialista universitario superior en medicina del trabajo, gerente médico corporativo de Raizen Argentina, vocal titular de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y director editorial de la revista de Salud Ocupacional. El panel de expertos en los trabajadores de la salud, Cuidar de quienes cuidan, está presidida por el doctor Maximiliano Barone, médico, director asociado del Hospital Provincial Enrique Eril de Escobar, secretario general de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires y director del libro Medicina del Trabajo en la Argentina. Sean todos bienvenidos. Doctor Barone tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Gracias nuevamente por estar presentes en estas jornadas organizadas por la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Este es un espacio que vamos a compartir distintas visiones del sector sanitario, del sector salud, de las problemáticas que atraviesan los trabajadores de la salud. Vamos a contar con 3 momentos. Por un lado, vamos a tener una conexión con el doctor Akram, recién presentado. Luego vamos a hacer una pequeña introducción al sector sanitario con una propuesta que vamos a hacerle llegar desde la sociedad. Y por último, le voy a dar la palabra a Franco Spazzaghi para que modere esta mesa con estos prestigiosos panelistas. Bueno, no sé si está Akram. Akram, ¿estás? Akram. Buenos días, buenas tardes, están todos, gracias por la invitación. ¿Me escuchan? Perfecto, Akram. Bien, bueno, Akram, en primer lugar, agradecerte en nombre mío y de toda la Sociedad de Medicina del Trabajo por estar presente, por aceptar esta convocatoria. Sabés que para nosotros es sumamente valioso tu presencia en este congreso. Gracias a todos por la invitación. Para mí es un placer poder compartir un poco de conocimiento y aprender también de ustedes. Bueno, Akram, te voy a hacer 2 preguntas juntas y después vos manejate como dispongas. Por un lado, que nos cuentes un poco la problemática de la disciplina en lugar de que residís, y luego que nos cuentes un poco también acerca de las actividades que llevan adelante del Comité de Trabajadores de la Salud de AICO. AICO es la Comisión Internacional de Salud Ocupacional, la organización, digamos, más prestigiosa a nivel internacional de nuestra disciplina. Bueno, Akram, todo tuyo.
Gracias. Bueno, agradecer otra vez la invitación y me parece que es un tema no nada más relevante, sino un tema que nos apremia a todos y que todos debemos tenerlo presente y abocarnos para solucionar lo que está sucediendo como especialistas en salud ocupacional, que también nos toca cuidar a los que nos cuidan, a los trabajadores de la salud. Un poquito de estadística, hay 65 millones de trabajadores de la salud en el mundo. Eso, y hubo un aumento de 14 millones en 2013, o sea que hay muchos más que lo que teníamos apenas hace unos 10 años. Y se habla de 19 millones de trabajadores de la salud mencionables para el 2030. Parecerán números grandes y completos, pero la realidad es que para el 2030 vamos a necesitar 10 a 18 millones de más de trabajadores de la salud para poder cumplir con las necesidades de la población. Es decir, que a pesar del crecimiento, no es suficiente. Y esos no son los números más alarmantes. Los números más alarmantes son que la mayoría de estos 65 millones de trabajadores de la salud trabajan y viven en países del primer mundo. Quiere decir que los países con mayor necesidad de salud son los que tienen la escasez. Y por cierto, 67% de los trabajadores son mujeres y más de la mitad trabajan en áreas rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que las áreas rurales de los países más pobres del mundo se están quedando sin trabajadores de la salud y nos estamos mudando para los países del primer mundo como allá. Entonces eso trae un gran reto de poder implementar políticas públicas, estatales e inclusive en las universidades para que los trabajadores de la salud no nada más se formen bien, sino que también cumplan con las necesidades de la población que los rodea y donde viven. Trabajando en Latinoamérica por muchos años, lo viví, igual que ustedes, de primera mano, la escasez de los trabajadores de la salud en áreas rurales. Y ahora viviendo en Estados Unidos, pues pensé que al llegar acá iba a encontrar obviamente un país del primer mundo y una ciudad quizás de las más importantes del mundo, pero la problemática sigue siendo similar a pesar de que estamos por acá. Entonces, trabajando en el sistema hospitalario más grande del país, 11 hospitales, más de 30 ambulatorios, y atienden aproximadamente 1.5 millones de personas al año. Tenemos la problemática de que los proveedores de salud son suficientes, sin embargo hay una gran cantidad de la población que es emigrante, población que no tiene seguro y están desprotegidos del servicio de calidad. Entonces, eso pasa a nivel nacional y nosotros acá, pues, en el sistema hospitalario público donde trabajamos, se busca la manera de poder atender a todos los trabajadores independientemente de su capacidad de pago y su estatus migratorio. Es una ciudad santuario y un sistema santuario. Entonces, son proyectos y políticas y reglamentos que utilizamos para poder atender a los más desprevenidos y los más necesitados desde el punto de vista ocupacional. Y pues esas son prácticas que podemos también adoptarlas en diferentes partes del mundo, ¿no? No sé si Max quiere que pare ahorita o responda la segunda pregunta. No, seguí. Sí, ¿me escuchás ahí, Akram? Sí, seguí con la segunda pregunta. Ok. A través del Comité Internacional de Trabajadores para la Salud, de AITO, estamos haciendo ya tenemos muchos años, ya 12 congresos y mucho voluntariado y mucha investigación que se está haciendo, pero a la misma vez también estamos apuntando a un congreso que estamos haciendo ahora en octubre de este mes que viene, del presente año, y va a ser aquí en Nueva York, y el lema del congreso va a ser salud ocupacional para los trabajadores
la salud vulnerables. ¿Qué quiere decir eso? Pues son trabajadores de la salud que trabajan de manera informal, muchos son migrantes, muchos son de cualquier tipo de vulnerabilidad de edad, de género, física, religiosa, de cualquier tipo, y pues entonces estamos teniendo mucho auge en este congreso que estamos patrocinando aquí desde la ciudad de Nueva York el 24 y 27 de octubre. Y para poder exponer la problemática, no nada más de la ciudad, sino también que existe a nivel mundial. Y cómo podemos nosotros, como expertos, especialistas en medicina del trabajo, en salud nacional en general, poder apoyar esta gestión de poder mejorar las condiciones de la salud de nuestros trabajadores en la salud a nivel mundial. Riesgos psicosociales, manejo manual de paciente, fallecido, temas legales, temas migratorios, temas de COVID y otros temas de bioseguridad. Estos van a ser parte del programa. Yo los invito a que todos puedan revisar el programa y pues registrarse si así lo desean. Tenemos apoyo de la ciudad, vienen personas de Mayo, de la CDC, vienen grandes amigos y colegas también de la Argentina, de muchos países de Latinoamérica y de España. Nosotros creemos de que un trabajador de la salud saludable va a ser proveedor de un servicio mucho mejor. Y esto ya lo hemos aprendido y esto no está más que comprobado. Una anécdota en el momento del auge del COVID aquí en Nueva York, que se puso de moda cuando habían 800 muertos diarios en una ciudad, se puso de moda la palabra héroe, ¿no? Entonces, claro, al principio uno que iba todos los días y nos teníamos la incertidumbre del COVID y sabíamos que nos tocaba, era nuestro rol, pues, ¿no? Ir a atender a la población. En el caso de nosotros, los trabajadores enfermos. Pero llegó un punto en donde la palabra héroe empezó a caer mal, ¿no? Porque las exigencias físicas, mentales, psicológicas, cognitivas y familiares que nosotros nos expusimos, llegó un punto en donde mucha gente decía, sabes, no quiero ser héroe, yo lo que quiero es llegar sano y vivo en mi casa. Y eso tuvo un gran impacto porque las condiciones laborales pues probablemente no eran las ideales, las idóneas, en vista que era algo inesperado, y pues aprendimos mucho sobre eso. Y más allá de los trabajadores de la salud, pues eran los trabajadores esenciales que no eran trabajadores de la salud, pero eran los trabajadores que tenían que salir todos los días para que usted, yo y muchos no tenemos en casa, con la luz, con internet, en la comunidad, en todo. Entonces que la salud personal va más allá de un contexto físico de una persona, sino que esa salud personal tiene que tener un contexto más social. Y social es la palabra de poder entender las culturas de las personas, las necesidades. Y nosotros que hemos aprendido mucho en los últimos años, y este tipo de eventos son los que nos para regular y fomentar este tipo de información para que todos puedan trabajar juntos, son a la salud nacional de los trabajadores de salud y por los trabajadores esenciales. Bueno, otra, muchísimas gracias, muy claro, súper interesante. Y nada, te mando un abrazo desde acá de la Argentina y esperamos verte pronto. Gracias, Akram. Bueno, ahora vamos a hacer una breve introducción respecto al sector sanitario. Bien, bueno,
ver, los trabajadores de la salud constituyen la mayor fuerza laboral mundial y se encuentran en todos los países. La atención sanitaria es la industria de más rápido crecimiento en muchos países desarrollados. En cuanto a la fuerza laboral sanitaria, podemos dividirlas en tres ejes. Por un lado, aquellas que prestan servicios de salud, médicos, enfermeros, bioquímicos, terapeutas, trabajadores sociales, estudiantes que se capacitan en estas áreas, paramédicos, entre otros. Personal que presta servicio de gestión, administradores, personal administrativo, directores, auditores, personal de docencia e investigación. Y personal de servicio de apoyo y sostén, personal de cocina, mantenimiento, camilleros, seguridad, higiene, transportes, entre otros. En todo el mundo hay casi 60 millones de trabajadores sanitarios, de los cuales las 2/3 partes prestan servicio de salud y el otro tercio son trabajadores de gestión y apoyo. Un dato clave, las mujeres constituyen el 80% de la fuerza laboral sanitaria según la OMS. En cuanto a la salud y seguridad del personal de este sector, desde nuestra disciplina, seguridad e higiene, ergonomía y todas las disciplinas que constituyen la salud ocupacional, tenemos un enorme desafío. ¿Por qué? Porque es un sector donde predomina la mayor cantidad de riesgos laborales. Podemos decir prácticamente todos los tipos de riesgos laborales. Riesgos biológicos, como hepatitis, HIV, SIDA. Riesgos químicos, en contra de la exposición a glutaldehído, óxido de etileno, látex. Riesgos físicos, ruido, radiación, resbalones, tropezones y caídas. Riesgos ergonómicos, levantar objetos pesados, movimientos repetitivos en ángulos incómodos. Riesgos psicosociales, como el trabajo por turno, la violencia, el estrés. Bueno, nuestro sector es de cuidado de personas, con lo cual ya todos conocemos el burnout. Riesgo de incendio y explosión, el uso de oxígeno, de geles desinfectantes con alcohol. Con lo cual, nosotros tenemos desde la sociedad una propuesta que es llevar adelante un observatorio de trabajadores de salud, cuyas funciones, actividades y objetivos van a ser las siguientes. Fomentar el progreso científico, el conocimiento y el desarrollo de la seguridad y salud del trabajo en entornos sanitarios. Proporcionar foros para discusión de temas actuales de salud y seguridad que afectan a los trabajadores. La participación en diálogos nacionales e internacionales. Crear directrices, herramientas y oportunidades de formación y ponerlas a disposición de los miembros de la sociedad. Fomentar relaciones de cooperación con organizaciones nacionales como la SUPER, todas las RT, organizaciones sindicales, organizaciones públicas como el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones privadas como ADECA, ¿sí? La cámara que reúne las clínicas del sector privado, e internacionales, AICO, OMS y, por qué no, OIT. Dos datos claves, ¿sí? Dos conceptos determinantes en el sector, que es necesario proteger a los trabajadores de la salud de los riesgos laborales y claramente si nosotros queremos una fuerza laboral sanitaria sana, saludable y competitiva, tenemos que cuidarla. Muchísimas gracias. Le vamos a estar haciéndole saber a todos los socios cómo pueden participar, cómo pueden sumarse a este proyecto. Muchas gracias a todos. Bueno, Máximo, gracias. Empieza la parte de aprovechar el grupo de invitados que tenemos en la mesa para hacerles algunas preguntas acerca de vincular un poco a lo que presentó Máximo, un poco el tema que es la salud de los trabajadores de salud, aprovechando la experiencia de todos ustedes. Ahora empiezo con vos. Te quería preguntar en función de tu condición de director de la carrera, la vasta experiencia y trayectoria que tenés, ¿qué valores, qué conceptos, qué principios debería tener un director de un establecimiento de salud para poder incorporar dentro de su programa de gestión elementos de salud ocupacional? Y en tal sentido, ¿qué herramientas tendrás que hoy por hoy hay
con ingreso para lograr este objetivo y cuáles podrían ser incorporados. Primero, buenas tardes a todos. Segundo, felicitar a la organización. La verdad que hacer un congreso en esta época, con tanta concurrencia, y decidir hacerlo, después hacerlo y además tener éxito, la verdad que es muy importante. Es muy importante poder juntarnos para saber cómo opinamos todos, cómo discutimos o qué necesitamos. La segunda palabra que me impresiona es que somos trabajadores de la salud. En una época me acuerdo que en una asamblea que hubo en un hospital, del cual yo era director, planteé que dije, nosotros como trabajadores de la salud, bueno, casi me matan. Y ya acá identificarse después de tantos años y tantas peleas como un laborante de la salud, concretamente, ser un trabajador de la salud, ser un trabajador del equipo de salud, estar donde se necesita, conjuntamente con otros, me parece que es un avance importantísimo. Y el tercero, el tema del cuidado. No sé, los que tienen más de 28 años como yo, trabajo. Sí, yo tengo 31. Saben perfectamente que antes el cuidado no existía la palabra cuidado. La palabra era con sangre, la letra entra, hace 40 guardias, me equivoqué, qué hombre que vino con dolor de muela, no hice tanto rectal. Era hacer una guardia más. Sí, yo sé que muchos se ríen, pero hay muchos que me miran como diciendo, sí, es cierto, me comí un montón de guardias por esto. Y en un lugar, me acuerdo que me presenté, me dijeron, acá nosotros trabajamos por inversión. Digo, pero yo tengo una familia, 2 pibes, sigo casado todavía. Tengo una familia con 2 pibes hinchas de gimnasia, sé lo que es sufrir. Pero digo, ¿cómo por inversión? ¿Cuándo vivo? Obviamente en entrar al lugar. No sabía, soy de gimnasia, en serio, pero ahora, tomando esto, me parece impresionante ver todas estas caras y poder trabajar en hablar cómo nos cuidan y cómo cuidamos. Y creo que ya esto es una cuestión también de cuidarnos los que estamos acá y poder cuidarnos entre nosotros. Ya que aparezca la palabra cuidado hace un segundo, un tercero, es importante. En mi función de director médico, hace años que vengo haciéndola, tanto en la sanitaria pública como en la privada, la verdad que tuve muchas experiencias, muy buenas y otras no tan buenas. Pero una cosa que me enseñaron, y se empezó en casa, es que para empezar a hacer algo me tengo que formar. Las direcciones en general, digo, ahora no sé tanto, pero en general las direcciones médicas estaban puestas por personas que decían ser buenos en algo. Pero nunca sabíamos si esa persona era buena en la dirección médica. Entonces, a través de los años y de las discusiones y charlas, y qué es lo que tiene que saber un director médico, porque ahora empezamos a trabajar. Ustedes, como trabajadores de la salud, son especialistas en el área. Pues la dirección médica también tiene que ser una especialidad. No puede cualquiera ser director médico, por más voluntarioso que sea. Tiene que tener una cierta formación en algo. Entender que no es lo mismo que tener una persona a cargo, que uno cuando plantea y dice yo soy un par de, no es un par de, él es el director, es otra cosa, es otra responsabilidad. Y no la va a entender hasta que una vez no estudie con algo que tenga que ver con la gestión en el área de la salud, que tenga que ver con la conducción y la responsabilidad. No es lo mismo ser un buen cirujano que un buen director médico. No es lo mismo. Un buen cirujano se forma, un buen director médico también se forma y se sigue formando todo el tiempo como un buen cirujano. Entre ustedes pasará lo mismo. Nosotros después de muchos años, con la DECRA, pero el armado fue con otros directores, armamos con la Universidad Católica Argentina una diplomatura que vamos por el 5º año en formación de dirección de establecimiento de salud, como directivo de establecimiento de salud. Pero hace años que venimos trabajando con las universidades, a ver si alguna nos escuchaba, bueno, hablamos con la UBA y ahora sacamos una especialidad. O sea que por lo menos una especialidad en dirección médica, que la vamos a hacer acá en la Universidad de Buenos Aires, juntamente con la Cámara de Cuando mencionábamos este tema, al principio no se entendía bien. Con el tiempo se fue entendiendo. Y esto que pasa acá en Argentina pasa en muchos países del mundo, no es un problema argentino. Pasa en España, pasa en Inglaterra. Hace poco charlamos con la gente de México y le pasa exactamente igual y comienzan a formar sociedades. Sociedades académicas que tienen que
formación en la gestión. Si no, es imposible ser director. O, como en otra época, uno planteaba una directiva y pensaba que esa directiva llegaba hasta el final. Bueno, para ser director hay que tener otras competencias y otras habilidades. Que tal vez que para ser cirujano no, y al revés. Pero para ser director hay que formarse. Eso es lo primero que interpretamos entre varios directores y esta es la propuesta fue que nos aprobaron en la UBA hacer la especialidad de dirección médica. Entonces a partir de ahí, Maxi me pregunta, bueno, ¿cómo cuidan esto? Las voces, ¿cómo cuidan esto? ¿Cómo cuidan a los trabajadores? Bueno, en principio hay que entender que hay que escuchar. El director médico se dedica a hacer una planificación estratégica dentro de los políticos estratégicos de la institución o de la política estratégica del Estado, pero no dentro del operativo. Y ahí es donde empiezan los primeros problemas. Entendiendo que el director sabe todo y baja todo hasta el último punto de lo que tiene que hacer la gente que está en la última situación de trabajo. Y digo última, viéndola para allá. Si de allá para acá yo estoy último y ellos estarán primeros. Y tratando de pasar de lo estratégico a lo operativo, que es el primer conocimiento que tiene que tener un director. No puede estar en lo operativo, tiene que estar en lo estratégico. Tiene que diseñar políticas. Entonces, ¿cómo contribuye? Bueno, caminando el lugar. Si uno piensa que en la dirección, en los metros cuadrados que tiene, uno ahí hace y deshace el mundo, bueno, en principio que vaya a estudiar porque no entiende nada de lo que está pasando. Segundo, caminando y preguntando. Preguntando cómo están. ¿Cómo estás vos, che, tu familia? ¿Cómo está? ¿Cómo fue el laburo de hoy? ¿Fue mucho lío? ¿Un pelote? ¿Qué le pasó? Bueno, lo que vemos cotidianamente. Algún portazo. Preguntarles qué les parece eso que está pasando, si está bien, si hay que trabajarlo mejor. Consultando. Consultando significa preguntarle al otro qué le parece que hay que hacer, tomando nota de eso que nos están diciendo. Porque lo operativo diario es lo que finalmente resulta dentro del plan estratégico. Si no tenemos en cuenta a la gente que está todo el día trabajando en el sector, o somos unos nabos, concretamente. No sabemos ni interpretar lo que nos están diciendo. Entonces lo que primero hay que hacer es escuchar, entender, compartir, discutir, ponernos de acuerdo. Pero hay una cuestión que es esencial. Uno gasta el 90% de la fuerza de trabajo en discutir lo que teóricamente está mal. Y el 99,9% que está bien es por una cuestión de fe. Perdónenme los religiosos, a veces la gente dice por suerte, gracias a Dios. Y yo digo, ¿ustedes no intervinieron ninguno en esto? Digamos, todo lo que hicieron en 14 años de formación, 15 años, siguen formando, ¿no intervinieron? Generalmente gastamos más tiempo en buscar el error que en buscar la satisfacción. Parece que nos gustara que nos pisen los pies. Y eso habitualmente se aprende a trabajar. Una de las formas más comunes es decir, che, qué bueno el laburo que están haciendo. ¿Cuánto cuesta hacer eso identificando esa situación? Cuando hacemos un KPI, que se llama ahora más lindo dashboard, o un panel de control. ¿Por qué se llama panel de control y no panel de desarrollo? Porque el control controla. El desarrollo permite ejercitarnos en desarrollarnos. Es la pequeña diferencia. No es un tema menor, es un tema conceptual. Y cuando hacemos un panel de desarrollo, hay un montón de números. No aparecen personas. Mira, les comento algo chiquito que pasó en la clínica. Yo estoy en la clínica Monte Grande hace un año. Teníamos que hacer un trabajo sobre escenas. Escenas es un sistema de acreditación de instituciones. La persona que lo estaba haciendo, bueno, consiguió el trabajo y se fue. Y quedó medio colgado de la condición de eso. Y lo tomó otra persona. Y como todo resultó bien, nadie le dijo, che, qué bueno lo que estás haciendo. Nadie. Sin embargo, si hubiese resultado más, todo el mundo le decía, che, te hubiésemos dado una mano, etc. No apareció esa situación. Después otra de las cuestiones que estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo en los medios, cuando empiezan a hablar de la primera línea, la trinchera, la línea de blanco, los primeros en... No, eso es un verso. O cuando dicen tengo una bomba como una cuestión fenomenal. Pero ¿cómo nos llama que somos trabajadores de la salud, que estamos trabajando para justamente que la gente pueda acceder al sistema? Uno en la guerra mata o muere, no hay otra alternativa.
acá atendemos gente que necesita, aunque sea preguntar dónde para el micro. Y no nos damos cuenta. Conceptualmente entendemos que estamos atendiendo gente. Ahora, cuando viene una persona, como nos montan esto en la cabeza permanentemente, y nos martillean y nos picotean, uno inconscientemente ve un enemigo el que viene entrando. Y a veces se sobreactúa la situación. Si nosotros aprendiéramos a entender que lo que estamos haciendo es laburar, trabajar y hacer el trabajo que tenemos que hacer en el equipo de salud, desaparecen esos conceptos que dicen estamos hartos de escuchar de hablar de violencia. Y los primeros que manifiestan violencia son los que nos dicen los que están en la primera línea de batalla o los que están en la trinchera. Entonces tenemos que empezar a destacar y sacar esos conceptos de la cabeza que tenemos cada uno. Para eso tenemos la formación de dirección. Yo creo que ahí empezamos a cuidar a la gente y entender, sobre todo cuando escuchamos. Y no significa escuchar para tirar las cosas para arriba. Significa escuchar para incorporar. Hay gente que se piensa que es piola porque se rodea de gente que no entiende nada, en lugar de rodearse de gente que entiende mucho. Entonces tenemos que empezar en esta cuestión a hacer un trabajo mucho más plano, mucho más recíproco, que implique acuerdos de trabajo, que después se puedan medir para encontrar métricas que respalden esos acuerdos que estamos haciendo para poder trabajar. Ahora, para eso hay que entender y hay que formarse. Y una de las principales formas que tenemos de cuidar al otro es primero estudiando y entender qué significa cuidar al otro. Si no comprendemos que tenemos que cuidar al otro, entendiendo cómo se hace, o sea, formándose, nunca lo vamos a cuidar, porque nos parece que es un elemento más del fordismo, de la cuestión de agarrar una cosa y sacarla hasta el final. Por eso es que nosotros insistíamos, volviendo al principio, con la formación, la planificación estratégica, la escucha atenta, la escritura de lo que nos dice la gente en general, y esa absorción empezar a ponerla en el trabajo. Porque seguramente eso que nos están diciendo es mucho más operativo que lo que nosotros habíamos planificado inicialmente. Bueno, paro acá, sigue otro. Muy bueno, gracias. Como conceptos generales, ¿no? Como empatía, escucha activa, refuerzo positivo, a veces uno lo subestima y se una parte crítica de estos procesos. Bueno, vamos a aprovechar el privilegio de tenerte acá y nos gustaría que nos comentes el mismo conocimiento que durante la pandemia de COVID-19 se estableció un programa de protección de salud mental para los trabajadores de la salud. Innovador es disruptivo, diría, porque nos pone en condición de pacientes a los trabajadores de salud y por ende en objetos primarios del cuidado, cosa que hasta ahora no era lo habitual. Un poco nos cuentes la idea, el desarrollo, la implementación, los resultados que tuvo ese programa y en perspectiva precisamente de esos resultados, qué posibilidad ves de que este tipo de programas se amplíe a un público mayor, a un mayor número de colegas, a un mayor número de trabajadores de salud. Hola. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias Maxi por la invitación, un poco siguiendo las palabras de Alejandro. Muy contento por esta convocatoria, porque ya son bueno, el año pasado hubieron jornadas y la verdad que los trabajadores de la salud estemos pensando no solo en la salud de la población, sino en nuestra propia salud, me parece que es muy auspicioso y muy importante, por varios motivos. Nada, uno va pensando en el eje de lo que va a decir, pero escucha a los colegas ir planteando alternativas y se construye un pensamiento más colectivo a partir de lo que fueron diciendo. Y eso es muy importante. Yo creo que esto que vos me planteabas tiene que ver con que el campo de la salud es un campo mano de obra intensivo de personas atendiendo personas, básicamente. O sea, vos podés tener muchas tecnologías que incluso nos imponen riesgos, pero si no hay personas que atienden personas, no se produce la transformación, no se produce acompañar el padecimiento, no se produce la intercesión y donde realmente se produce el cambio en términos de abordar un padecimiento de salud o un problema de salud. Entonces, esto que vos planteabas, el lugar del paciente, está muy bien descrito por Mario Testa, el hospital desde la cama del paciente, y cuando vos sos el médico actuante o sos el director del hospital y sos el paciente que va a ponerse un marcapaso,
uno lo mira desde otra perspectiva, y yo creo que eso es muy importante, más para ustedes que son trabajadores que se especializan en salud ocupacional, poder pensarse desde ese lugar. Primero, poder corrernos desde la lógica de mecánica, que somos máquinas, ¿no? Que somos máquinas que tenemos que caminar mucho, tenemos que levantar mucho peso, o que tenemos que hacer mucha fuerza para un mayor rendimiento. Somos sujetos en tanto que podemos producir cosas independientes de nuestras propias limitaciones, si es que se plantea en términos de limitaciones, podríamos tener otras potencialidades y limitaciones en algún aspecto. Digo, si yo tal vez soy, no sé, un especialista en alguna cosa específica, donde solo utilice mis conocimientos conceptuales y mi cabeza, también lo que yo pueda desarrollar físicamente tiene poca trascendencia a los efectos de resolver, hacer un diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades poco frecuentes. Digo, no, tipo muy inteligente, lo puedo resolver. Y tal vez la limitación que se me impone físicamente no me cambie. Digo, esto para pensar en el paradigma de la salud. ¿Cuál es el proceso de salud que tenemos que abordar? Proceso integral. No la ausencia de la enfermedad, sino un proceso integral, donde se incorporan todas las dimensiones de la salud, que es el bienestar biológico, psicológico y social, con capacidad de autofuncionamiento, Eso es importante también para la salud laboral. En relación a esto que vos planteabas, claro, la pandemia, quisiera dar 2 o 3 datos. La provincia de Buenos Aires tiene 83 hospitales, instituciones de atención son 107 porque se incorporan las unidades de pronta atención, unidades de pronta atención modulares y unidades de refuerzo sanitario. Tiene más de 1 millón cuadrados de infraestructuras sanitarias y casi el 20% de la infraestructura sanitaria del país. Es el sistema sanitario más grande de Latinoamérica. Y esas estructuras, esos edificios contienen trabajadores. Fuerza laboral, que cuando nos hicimos cargo eran unos 60.000, ahora estamos por encima de los 100.000. Casi duplicamos la cantidad de trabajadores y de fuerza laboral que tenemos en el sistema de salud. Y cuando apareció la pandemia, impuso una situación muy compleja, en parte por lo que decía el colega estadounidense, Akram, lo que decía Akram, es que estábamos frente a una enfermedad desconocida, donde todos sentimos que en un momento determinado, todos a nivel global, si nos enfermábamos podíamos morir. Creo que no existe en la historia de la humanidad un momento donde todos sentimos que si nos enfermamos no podemos morir. En la pandemia pasó eso. Y a su vez, los trabajadores de la salud, con la responsabilidad de cuidar a las personas. Y sin demasiados elementos que nos ofreciera la ciencia. Ahí todos nos pusimos a mirar la ciencia. Porque dijimos, ¿y esa ciencia determinística, positivista? ¿Dónde está? ¿Dónde está la pastillita, el comprimido que me resuelve? Pero no estaba. Y ahí volvimos a recuperar a los higienistas y decir, bueno, ¿qué hacemos? Cuidemos de la gente. O sea, lo que se nos ocurrió, lo cual es razonable, criterioso, conceptual, es cuidemos de la gente. Armamos un sistema de cuidados mínimos, intermedios y críticos. Y pusimos todo lo que se sabía a disposición de esa eventualidad. Con el riesgo que imponía al trabajador ir a cumplir su guardia, ir a cumplir su turno, y todo lo que eso produjo. Y eso produjo, y lo empezamos a sentir en el marco de un comité de crisis, que armamos un comité de crisis central, donde estaban incluidos los representantes de los trabajadores, estaban todos los gremios, estaba todo el gabinete del ministerio, en el Ministerio de Salud, a discutir. Era la primera vez, no sé si la primera, pero era una vez que discutimos no solamente la recomposición salarial, sino cómo nos cuidábamos de que no nos expusiéramos más allá de lo que podíamos exponernos al riesgo, pudiendo cuidar la salud de las personas. Y fue muy interesante ese proceso, porque todos teníamos el mismo objetivo, o sea, cuidar a la población, pero no exponiéndonos más allá de lo que pudiéramos como trabajadores de la salud. Y eso produjo varias cosas. Primero, temor, un fuerte temor. Y ahí se constituyó un equipo interdisciplinario, conducido por la Subsecretaría de Salud Mental y la Dirección Provincial de Salud Mental, que trabajaba con los hospitales de manera interdisciplinaria en términos de todas las cuestiones subjetivas que tenían que ver con el miedo, con el temor, y progresivamente
con lo que iba imponiendo la pandemia. Nosotros tuvimos trabajadores que se enfermaron. De hecho, en el marco de la pandemia, directores ejecutivos fallecieron 3, uno por COVID, el resto por otra cuestión que es importante, lo decían acá los colegas, es de lo de los héroes. Éramos tan héroes que nos olvidamos de nuestra propia salud. Y si uno analiza los procesos mórbidos por los cuales estos colegas murieron, quitemos, sí, no sé si quitemos el de COVID, porque era un director de 83 años que no quiso entrar al hospital. Pero tomemos los otros 2 que murieron de padecimientos, en un caso que desconocía que lo tenía y no había hecho sus controles periódicos, y un tumor de colon terminó siendo un abdomen agudo que se descubre intraquirófano ya sin chance de poder hacer nada, nunca se había controlado. Y el otro colega que su enfermedad crónica de base, que eran los controles oncológicos, los dejó de hacer porque estaba al pie del cañón. Entonces vos decís, y ahí surge, ahí yo hablo con Maxi y digo, necesito el programa de salud del trabajador de la salud. Más allá de las normativas que están instituidas, que se tienen que cumplir, había algo que tenía que ver, que nos interpeló a nosotros como equipo de salud, cómo nos cuidamos nosotros mismos para poder cuidar a nuestra propia población. Así que este equipo de cuidar a los que cuidan también trabajó fuertemente los equipos, porque cuando vos tenías internado en terapia intensiva, ventilado, el jefe de enfermería, esa misma sala, era muy fuerte en términos de cómo seguimos trabajando. Ahora hay un colega, incluso empezaba, digamos, a influir fuertemente en nuestra propia subjetividad. Entonces, bueno, a ver si todas las condiciones de seguridad y higiene, tuvimos que trabajar fuertemente con seguridad y higiene, a ver si la aireación se reemplazaba a las 6 horas como correspondía. Hubieron que armar todos los comités mixtos de todos los hospitales provinciales para que haya un técnico de seguridad y higiene, un comité mixto incluido los gestores hospitalarios, alguien de la dirección ejecutiva con los representantes de los gremios para poder trabajar fuertemente en los riesgos hospitalarios. No está en todos porque se están constituyendo, pero la mayoría ya están constituidos. Así que la experiencia de cuidar a los que cuidan nos permitió, en el marco de esa contingencia, digamos, inesperada, poder poner sobre la agenda la salud del trabajador de la salud. Porque sinceramente, digamos, yo y el equipo de la Dirección Provincial de Hospitales, cuando nos hicimos cargo, no fue el primer tema de agenda de la salud de trabajadores. Tal vez teníamos otras urgencias que tenían que ver con el equipamiento hospitalario, la infraestructura. Acá veo 3 directores de hospitales provinciales que seguramente no me van a dejar mentir, pero en nuestra agenda teníamos otras prioridades. Pero cuando la pandemia nos puso en situación de que la fuerza laboral era la que iba a tener que dar cuenta, dar atención y frente a un número inesperado de demanda. No lo sabíamos. No sabíamos cómo se iba a comportar el COVID en nuestro país y ahí se constituyó ese primer comité de crisis que fuertemente se discutió el tipo de elementos de protección personal, la aerosolización de diferentes prácticas e intervenciones. Se discutieron todas las normas que tenían que ver con mayor o menor exposición al riesgo a los trabajadores de la salud. Y posteriormente el equipo de cuidar a los que cuidan, el impacto emocional que producía sobre los trabajadores. Ciertamente el temor fue y caló. Estamos el ministro, que además de ser ministro, el doctor Nicolás Kreplak, tiene un perfil en términos de documentalismo. Está trabajando un documental donde, cuando empezamos a recuperar los audios del inicio de la pandemia, es impresionante cómo está atravesado por el temor, por el dolor, por la angustia, el primer periodo de la pandemia. Y lo que significa la llegada de la vacuna. Hay momentos donde, como trabajadores de la salud, es cierto que lo de héroes nos puso en un lugar que tal vez no tiene nada que ver con la tarea que nosotros cumplimos, pero que hay algo que es seguro, que
dieron más que lo que uno pretendía que dieran. Porque en ese enorme, digamos, número de trabajadores no tuvimos, digamos, deserciones masivas, no. De alguna u otra manera, en la medida que el equipo de gestión fue estableciendo los ámbitos para generar las condiciones de diálogo, de conversación y construir un proyecto de intervención y trabajo que sintamos que nos cuidamos todos, entre esos el gobernador vistiéndose con todos los elementos de protección personal para entrar en diversas terapias intensivas, como lo hemos podido ver, y bueno, eso construyó un margen de confianza para garantizar el sostenimiento de los servicios. Eso fue muy importante. Otra cosa interesante que vimos en la pandemia, que tal vez sea el ámbito para plantearlo, son los marcos normativos. Los marcos normativos que llevan ciertos tiempos para establecer criterios. La pandemia no nos daba tiempo para eso. No nos daba tiempo, incluso los marcos normativos de los cuales somos sujetos, los trabajadores en general, los trabajadores de la salud, hacía que el acotado número de profesionales que teníamos para ciertos servicios, terapias y demás, era complicado si no volvía a crear el incendio, como tenía que volver. Eso generó un ámbito de encuentro con las ART, un equipo, para trabajar colectivamente, incluso establecimos mecanismos de vía Zoom para rápidamente ver los recursos críticos si estaban en condiciones de reincorporarse, poder reincorporarse, y también nos tiene que, digamos, de alguna manera imponer la idea de, bueno, pensemos los marcos normativos. Hoy por hoy, las insalubridades tendríamos que repensar algunas de los tipos de disciplinas que ya no lo son tal, porque cambian las tecnologías, y eso queda, el trabajador tal vez queda preso de una categoría o un rol que le reduce ciertas posibilidades que tiene, o laborales o después de retiro. Digo, hay cuestiones que tienen que ver, lo vemos en diversos ámbitos de la salud, como lo son las diversidades, como es el cupo, como es cómo repensar el modelo de atención en el siglo XXI y con los nuevos desafíos que tiene la salud pública. Me parece que la idea de un observatorio me parece maravilloso, me parece muy interesante, porque si no, todo queda en muchos casos sujeto a ciertas, digamos, interpretaciones, donde si tenemos una información veraz, fehaciente, que nos permita planificar, porque básicamente lo que hacemos los gestores es planificación, gestión y garantizar el ejercicio de las políticas. Y en eso los marcos normativos me parece que tienen que ser revisados, repensados, discutidos. ¿Para qué? Para que podamos seguir cuidando de la mejor manera a nuestra fuerza laboral, que somos nosotros, ni más ni menos que nosotros mismos. Siempre, a mí me gustaba escuchar a algunos de los docentes de la maestría que nosotros dejamos parte de nuestra vida por la vida de los otros. Pero bueno, también hay que cuidarnos, nos tenemos que cuidar como trabajadores de la salud, por esto que decía hoy, que un trabajador saludable, digamos, desarrolla su tarea, expresa mejor el ámbito para el cual se formó, el que lo hace feliz también. Hay que recuperar la dimensión subjetiva del trabajo, donde vos seas feliz en lo que haces. Porque eso también nos va a garantizar un trabajador más saludable, la persona que está contenta y feliz de lo que hace, lo cual no quiere decir que el ámbito con el cual trabajemos no es un ámbito que se trabaja con el dolor, con el padecimiento, la angustia, la violencia. A veces hay que discutir la violencia. ¿La violencia es un problema de salud? Bueno, si la categoría es problema de salud, y bueno, hay una parte que la resolverá policía. El resto de cuestiones la tenemos que trabajar nosotros. Porque de la misma manera, creo que lo decían los colegas, de la misma manera que las personas en una situación, en la mayoría de las veces asimétrica, porque venía enfermo, dolorido, y el ámbito que tiene que recibir tiene que estar preparado y en condiciones para poder abordar esa situación. Entonces me parece que la categoría de las violencias, de hecho, el cuidar a los que cuida sale del área de violencia, porque generaba intrahospitalariamente
una condición de situaciones de violencia, de malos tratos. Así que me parece que un poco es ir repensando, de la misma manera que estamos migrando toda la gestión hospitalaria de una gestión, de un modelo de atención focalizado en especialidades y biomédicos a un modelo de atención centrado en la persona, su familia, su comunidad, con un criterio de cuidados, también vale para la salud ocupacional. También vale para la salud ocupacional, que no es esperar a que las cosas sucedan, sino poder anticiparse, prevenir, pensar los ámbitos de trabajo, del ámbito de trabajo del trabajador, pensar cómo es el trabajo colectivo, el equipo, no el trabajador solo pensado en términos individuales, lo cual tendrá que ver con las rotaciones, los trabajadores. Pensar la dimensión del trabajador y la alienación en tanto, hablábamos del Fordismo. El Fordismo lo que produce es un terrible nivel de alienación. Bueno, los que vieron tiempos modernos lo ven a Chaplin y se dan cuenta el nivel de alienación que si vos no podés mirar de manera integral cómo es tu institución y si vos tenés el sello administrativo que le pone todos los días el sello, bueno, ahí hay que repensar cómo recuperar la dimensión del trabajador, donde todos, el equipo, seamos autores de la obra, porque si no es absolutamente frustrante. Si vos no sé, bueno, con el hospital hicimos esto, y poder verlo, y poder recuperar esa alegría por la cual elegimos el trabajo que queremos hacer. Y esas categorías que parecen, digamos, menos recortables, son fundantes, porque cuando vos las llevas con tu aspecto personal, y vos no durás mucho tiempo en el lugar que estás muy a disgusto. Entonces me parece que el cuidar los que cuidan trabajó fuertemente en eso. Sí, son esas cosas que llegaron con la pandemia para institucionalizarse. De hecho, se integra al proyecto que encabeza en el marco de lo que Gaspar planteó en la dirección de la ley de Escobar. Maxi coordina para los hospitales públicos provinciales salud del trabajador de la salud, con cuidar a los que cuidan, para garantizar que todos los trabajadores sintamos que el ámbito de trabajo también nos cuida. Que no tenemos que hacer ciertos controles periódicos, que tenemos ámbitos a donde podemos consultar, porque muchas veces vos estás en el hospital, sin un curicograma, digo. Me parece que es eso, es recuperar un poco la dimensión más humana, más personal de la salud, de manera integral. Eso es un poco la propuesta que desde la provincia de Buenos Aires, yo creo que la pandemia fue un momento bisagra, porque ahí nos empezamos a preguntar. Cuando perdimos compañeros. Y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo con la salud de todos los trabajadores? Y bueno, seguramente en la escala provincia de Buenos Aires son 100.000, son muchos. Pero hay que hacerlo porque somos parte de la comunidad y tenemos que tener garantizado el derecho a la salud. Gracias. La verdad que bueno, en tiempos donde algunos cuestionan, critican el rol de gestión del Estado, que bueno ver que estas cuestiones salen, ¿no?, de la gestión estatal. Te voy a mostrar una pregunta complementaria porque nombraste 2 o 3 veces en tus palabras. En tu visión personal, pero basado en que tu diaria prácticamente es la interacción con colegas, la interacción con profesionales de salud. ¿Cuánto considerás, te repito, como opinión personal, pero también basado en tu experiencia, que cuidamos nuestra propia salud, los trabajadores sanitarios, los trabajadores de la salud? Y yo creo, o sea, en mi opinión personal, a ver, para mí hay que separar un poco los varones en general son bastante reacios a hacer controles periódicos. Y fundamentalmente los trabajadores de la salud. Pero aparte tenemos, y esto en mi opinión personal, esta cuestión de cercanía o autoatención, lo cual es parte de la atención, pero en tanto como profesional de la salud, o te mentía vos mismo,
o te volvés absolutamente hipocondríaco, y después la consulta con colegas. Entonces no tenés tu médico de referencia de cabecera, son 5 tus médicos de cabecera. El que cruzás, el que es tu amigo de toda la vida, el que vos te parece que sabe más del tema. Y la verdad es que no, digamos, en ese sentido es bastante desprolijo. En las mujeres tienen un orden más respecto de la salud sexual y reproductiva, no, la salud sexual y su maternidad. Tienen más, digamos, una disciplina un poco mayor en términos generales de controles periódicos, que el varón no los tiene habitualmente. Así que esto, en mi opinión personal, lo que vamos a hacer es, en el marco del programa que planteábamos con Maxi, que todos los profesionales se notifiquen de qué, digamos, controles les corresponden por edad y sexo, y tener un diagnóstico de cuántos, digamos, controles periódicos tienen de acuerdo a la edad. Y ahí te vamos a poder decir, bueno, si esta percepción es real o no. Pero a mí me parece, a mí la sensación que me dio post pandemia es que no había un control o un cuidado importante de su propia salud. No sé, incluso por la falsa seguridad que te dice, bueno, yo me doy cuenta cuando me pasan las cosas, y bueno, uno encontraba cuadros muy avanzados. Tendría que ver, en referencia a la población general, si hay una diferencia estadísticamente significativa, porque esto de también estar mucho tiempo con trabajadores de la salud tiene digamos, hace un artefacto que no puede terminar. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo, saliendo un poco o llevando en realidad el tema de seguridad y higiene, que es imposible divorciarlo de salud, definitivamente son lo mismo, pero basado en tu expertise te pregunto cuáles son, en función a tu experiencia, tu formación académica formal y tu experiencia personal, los 5 principales desafíos que tienen los establecimientos sanitarios, los establecimientos de salud, en perspectiva con temas de higiene y seguridad. Bueno, muchas gracias a todos. Y el principal desafío es lo que me está pasando en este momento. Me siento como cuando hoy a la mañana tuve que ir al comité médico operativo para plantear que hubiese dos simulacros de evacuación, y tenés a los jefes del servicio médico que te van mirando así, como diciendo de qué vas a hablar, ¿no? Entonces, el primer desafío es ese, el de poder insertarse dentro de esta sociedad científica académica, ¿sí? Que a veces a nosotros los profesionales de higiene y seguridad nos cuesta. ¿Por qué? Porque vemos más del palo de la industria, más del palo de la consultoría, ese tipo de cosas, y cuando uno está trabajando, si bien no trabajo 24/7, pero estás al servicio 24/7, porque el celular está abierto las 24 horas, te das cuenta que hay necesidades que están insatisfechas en las cosas más diversas. Lo primero es insertarse y lograr, por ejemplo, establecer un presupuesto anual para poder decir, yo voy a hacer todo esto, este es mi plan de trabajo, pero para hacer mi plan de trabajo, para ejecutarlo, yo necesito tanto dinero para las mediciones de ruido, iluminación, sustancias químicas en el ambiente, polvo, etc. Necesito tanto presupuesto para los dosímetros, necesito tanto presupuesto para las mediciones que va a hacer el físico médico para verificar que el blindaje de la sala del seriógrafo está en condiciones. Necesito tanto presupuesto. Eso que parece una verdad, pero orgullo no lo es, porque muchas veces no lo tenés. Cuando yo hace 5 años, estoy cumpliendo 5 años ahora en el Hospital Austral, cuando tomé la jefatura del Servicio de Higiene y Seguridad, mis órdenes de compra las aprobaba la jefa de esterilización. No preguntes por qué. No me pregunten, pues esas cosas que vos heredás y decís, pero ¿por qué no preguntes por qué? Bueno, ¿cómo lo cambio esto? Bueno, tuve que gestionar con el área de compras que me den un centro de costos, que me den una cantidad de dinero que yo podía aprobar solo, el otro lo aprobaba el director de recursos humanos, a quien le reporto. Bueno, parece una pavada, pero no, era crítico. Era crítico. Entender cómo se hace una orden de compra en una institución que tiene su forma de trabajar, que no debe ser la misma en el austral que en el alemán, que en el británico, y mucho menos, imagino, en el sector público. Entonces, el desafío era, honestamente, el primero no era de conocimientos técnicos, sino que era de gestión. Y
esto te lo firmo, en esa servilleta, que ninguna universidad le explican o le enseñan a los responsables de seguridad, a los futuros responsables de seguridad y higiene, cómo gestionar. No te enseñan a gestionar ni siquiera la compra de un protector aditivo. ¿Sí? Entonces, eso fue el primer desafío fue ese, que claramente no es exclusivo de este sector, pero impactaba mucho. El Hospital Rafael tiene 40.000 metros cuadrados, 3.500 empleados. Como bien dijo Maxi, tenemos todos los riesgos que están en el 351 y los que no, por alguna razón, no se pusieron en el año 79, que es, por ejemplo, el riesgo biológico. ¿Sí? Entonces, sin ir más lejos, este fin de semana, el domingo, me levanto, preparo un mate, abro el celular, mi señora me pega, pero no importa, miro y ¿qué tengo? Y mantenimiento me estaba mandando un aviso de que el contratista que tenemos para hacer el acondicionado, bueno, se mandaron una macana, hicieron mal procedimiento, bueno, los chicos estaban haciendo un tarea de mantenimiento en unos manejadores de aire acondicionado y se pusieron luz ultravioleta. Pues sí, pero aire acondicionado, luz ultravioleta, sí, los equipos de aire acondicionado tienen luz ultravioleta para garantizar la sanitización del aire y los filtros. Bueno, estamos viendo, está en proceso de análisis, no puedo decir qué fue lo que pasó, presumo que evidentemente no cortaron la legislación no de la parte mecánica, sino de la iluminación, y de esa exposición a luz ultravioleta de un empleado de mantenimiento. Explícame, levante la mano quien tuvo la última exposición a luz ultravioleta en un empleado de la salud. ¿Sí? Bueno, entonces, es complejo. Le prometí a Maxi no hablar de pandemia. No puedo, me lo sacaron. ¿Y saben qué me pasó? Se me puso la piel de gallina cuando empezó a describir el miedo que sentimos cuando arrancó la pandemia. Yo en diciembre del 2019 estaba vacacionando en Villa La Cultura con mi mujer y veía salían los noticieros que los chinos, que Wuhan, que estos chinos, estas cosas que están inventando. En febrero estaba implementando con el control de infecciones en dirección médica un gazebo. Pusimos un gazebo, ¿sí? en la parte de la guardia, en la entrada. Es por 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas esto pasa. 2 o 3 semanas, doctor. Sí. En junio, julio, sí, el invierno, junio, julio, por ahí, atacamos, claro, exacto, pero decidimos atacar el punto que para nosotros era el primer frente de batalla. Porque si bien el primer frente era el triage, ¿sí? El triage se hacía atrás de una mampara, pero el primer frente real era el hisopado. Entonces, el punto de mayor exposición que teníamos con los extraccionistas del hisopado, y todos los veías eran astronautas, ya no tenían más que ponerse. Tenía el barbijo quirúrgico, el N95, que Dios, por favor, que no vuelva a pasar la aspiradora que fue la sociedad de barbijos. Nos quedamos sin barbijos, no había de dónde sacarlo. El N95, protectores oculares, doble guante, el camisolín, etc. Parecían así un equipo caminando los pobres muchachos y encima venían acá. ¿Y qué pasaba con el paciente que estaba al lado? Porque estábamos atendiendo en una carpa. Entonces, explícame qué protección le daba al tipo que tenía fiebre y el mejor no tenía COVID. Ninguna. Bueno, se nos ocurrió, a ver, si hay algo que nos caracteriza decir, vamos a defensa de los licenciados, los profesionales de higiene y seguridad, profesionales, somos de hacer magia. Agarramos 2 alambres, una lata y hacemos un sistema de comunicación satelital. Encontramos tirados 2 cabinas de seguridad, estaban ahí abandonadas por una empresa que lavaba autos, y se nos ocurrió secuestrarlas. Hicimos una incautación, las desarmamos, las pintamos, llamamos a un vidriero, le dimos un salvoconducto para que pueda venir al hospital, porque no podía transitar, el tipo no podía estar en la calle. Bueno, hicimos el salvoconducto, que era una autorización. Hicimos todas las modificaciones. ¿Qué hicimos con eso? Hicimos un puesto de hisopado, una cabina de hisopado con área limpia, área sucia, extracción, luz ultravioleta, no se quemaban los ojos en esta oportunidad, porque solo se encendía cuando se apagaba la luz. Extracción, le hicimos 2 agujeros en el vidrio con unas guillotinas, todo recolectando lo que teníamos, ¿no? Agarramos el plástico o la gotita, recortábamos, funciona, listo, y pusimos en marcha una cabina de hisopado, que se las puedo compartir porque hasta manual le hicimos de uso. ¿Le hicimos nosotros solos? No. Lo hicimos nosotros con el jefe de laboratorio y las chicas que hacían
las que comúnmente venían nos decían cuál era el problema más grande que tenían. Y claro, te convertiste en un referente, de repente apareció que nosotros, dejó de andar la plata, nos llamaban para que nos diera la lamparita. ¿Pero por qué? Porque la gente de mantenimiento no quería, le tenía miedo a ese sector. ¿Sí? Hablábamos de héroes. ¿Alguno de ustedes alguna vez destapó la cañería de aspiración de un hospital? ¿No? Eso es el héroe. ¿Sí? Eso, ser un empleado de mantenimiento y que te digan tenés que ir al segundo piso a la habitación 214, tiene tapado porque, no sé, yo te voy a decir, está lleno de moco, de porquería. Y ese tipo tiene que hacer tripa corazón y destapar. Ni hablar la gente de limpieza, que está levantando todo lo que dejan tirado en los quirófanos. ¿Sí? Bueno, de eso nos ocupamos nosotros. Nosotros solos no hacemos nada. Nosotros lo que hacemos es levantar la información, procesarla, tratar de tener algún sistema que más o menos nos ordene las cosas como para decir, bueno, tenemos esta situación, tenemos este problema, esta es la forma que habría que hacerlo, consultarlo, consensuarlo, ver que estén los elementos, escribirlo, capacitar, controlar, y ahí viene Deming, ¿no? Que empezó a tener el estándar, lo controlás, lo chequeás, mejorás y así sucesivamente. La verdad, a mí me apasiona, creo que nunca estuve más feliz en un lugar, ni tampoco que sea más picadora de carne. Es tremendo, es tremendo. Pero, bueno, junto con colegas de otros hospitales, tenemos también es un grupo, el alemán, italiano, el Garraja, acá la doctora Cristina también que participa de nuestro grupo. Tenemos el Otamendi, las Lomas. ¿Y por qué estamos todos juntos ahí en este grupo? Porque el problema de uno, cuando empezás a preguntarle a los demás, tienen exactamente el mismo problema. Salimos de la vez pasada, sí, tenemos un problema con la resolución 81 por el tema de declaración de cancerígeno. Y yo, uy, saltó, eso era una bomba. Bueno, fuimos a la superintendencia, hablamos con la superintendencia de prevención de riesgo, no, la sugerencia de la SRT, la sugerencia de riesgo creo que es. Nos atendieron, lo vimos, empezamos a caminar, a andar un camino de qué es lo que había que hacer para ver si lo podemos destrabar. Son muchas cosas y a veces nos sentimos un poco agobiados. Y al compartir nos damos cuenta que no estamos solos y nos vamos a compartir no solo el problema, sino la solución. Che, ¿cómo solucionaste esto? De esta forma. Ni hablar con los servicios médicos. ¿Sí? Yo tengo el doctor, el M, lo tengo en Austral, a quien pobre, hay veces que yo creo que me quiere matar, porque le digo, sí, escuchame, ¿cómo que tenemos 4 casos de tuberculosis? Y me mira como diciendo, ¿y qué querés que haga? Yo no soy el que está ahí, fíjate. Y bueno, y empezamos a ver, bueno, ¿qué pasa? Creo que este año tuvimos 4 casos de tuberculosis. Pero no fue que aparecieron los 4 casos de tuberculosis espontáneamente a decir tengo tuberculosis. No. Sino que tenemos sistemas implementados que hacemos screening cuando aparece, sin que esté declarado como enfermedad de base por la que entra al hospital, un paciente internado que luego en un examen de laboratorio sale que tenía tuberculosis. Entonces, ¿qué haces? Salís a ver quién estuvo expuesto sin la protección necesaria. Y de ahí sale, che, tuviste a fulano, resultaron y a Maxi. Y de repente Maxi dio positivo y lo tengo que denunciar a la RT. Entonces, viene la superintendencia, investiga, che, ¿cómo que tenés empleado de la salud con tuberculosis? Bueno, vení, te invito. Le mostramos, lo subimos a la terapia intensiva, le mostramos cómo, sin que yo le dijera nada a nadie, le preguntaba a un enfermero qué hacías en caso de, no, si tenemos protección acá así de esta forma, y le explicaban todo lo que había visto en los procedimientos. Nos sirvió mucho tener alguien que nos controle, ¿sí? Pero que nos controle no si teníamos el cartelito o una habilitación, que por supuesto es fundamental. Nos sirvió mucho las acreditaciones con la Joint Commission International, o sea, que venga alguien de afuera con estándares verdaderamente altos y nos atravesara completamente tanto en lo asistencial como en lo no asistencial. ¿Sí?
Preocupaciones, desafíos que aparecen son muchos. Si yo tuviese que evacuar hoy acá en esta sala sería muy sencillo. Tenemos acá atrás 2 carteles grandotes, que es salida de emergencia, las puertas abren hacia afuera, es seguir el camino, bajamos la escalera, estamos en la calle, ¿verdad? Bueno. Evacuame 240, no 500, 240 camas con pacientes que están intubados, sedados, con problemas traumatológicos recién operados, que ni siquiera pudieron cerrarlos. ¿Sí? ¿Cómo los evacuamos? Bueno, díganme si no es un desafío. ¿Sí? Y díganme si no es un desafío para cualquiera de ustedes tener que tener la decisión de hacer un triage para ver a quién evacuás primero, a quién evacuás segundo y quién va a quedar para el final. Entonces, que precisamente estamos trabajando en eso. Y eso también le da una carga, porque si vos me decís que estamos hablando con un jefe de piso que tiene 20, 25 años de experiencia y ya está aplomado y atravesó un montón de situaciones, pero a veces pasa que es un médico que le tocó ser el que está de turno. ¿Y vos decís que lo preparan para eso? Porque una cosa es prepararte para curar, prepararte para una atención. Y otra cosa es prepararte para decir a quién evacuás y a quién dejás. Tenés que dejarlo, porque los minutos son pocos, porque los recursos son hiper escasos y tenés que ser asertivo en su utilización. Y si nosotros desperdiciamos tiempo, no otra cosa, sino el tiempo, ¿sí? En intentar evacuar a la persona más compleja, perdemos a los 3 que podrían haber salido mucho más rápido. Y si esto pasa con la neo, ¿quién tiene la tripa para decir a estos 3 dejalos y sacame estos 4? Levante la mano. Bueno, es muy complejo. Esos son desafíos. Son desafíos que yo no los vi escritos en ningún manual y no venía con el descriptivo de puesto, no venía. ¿Sí? Y no puedo hablar de esto sin que se me ponga la piel de gallina, de verdad lo digo. Pero esto solamente se puede llevar adelante como lo mencionaba aquí el doctor, que la verdad que hoy me sentí, y de verdad, muy apoyado en la dirección médica. ¿Sí? En que tenía al director médico y los médicos que estaban apoyándome para llevar adelante esto, que es una locura. El hospital local nunca hizo un simulacro de evacuación general, siempre eran chiquitos. ¿Sí? Hacemos un simulacro en el depósito, hacemos un simulacro en esterilización, evacuamos pacientes, entre comillas, actores, ¿no? De quirófanos, como si nos estuviesen operando, y agarramos 2 quirófanos en simultáneo, los pusimos en emergencia y los evacuamos. Perfecto. Salió espectacular. Me sirve incluso para las presentaciones para decir lo grandioso que somos. Sí, pero si tengo que evacuar 250 camas, ¿cómo hago? No es tan sencillo. ¿Que lo voy a sacar por una escalera? Está en cama. Pasamos a tabla rígida. Sí, claro. Necesito cuántas personas para mover a alguien que... No hablemos de un bariátrico, hablemos de una persona de 80, 90, 100 kilos. ¿Cuántas enfermeras necesito para mover a ese paciente en una tabla rígida? ¿Sí? No, sí, mínimo 4. Sí, mínimo 4, y si no tenés que estar bolseando, si no tenés que estar llevando las bombas, si no tenés que estar viendo, monitoreando signos. ¿Sí? O sea, es recontra complejo. La vez pasada, el jefe de neonatología, estábamos en una reunión el año pasado, estábamos ya anticipándonos a esto que vamos a hacer, y me dice, Edu, vení. Este es el plan que vos me presentaste. Sí, está aprobado. Sí, yo sé que está aprobado. Con esto matamos a todos. Al sumo sobrevive el 10% de los pacientes que están en el niño. ¿Qué me estás hablando, Gabriel? Dice, y sí, tu plan dice que vamos a agarrar las servocunas, las vamos a meter en una ascensor y las bajamos a planta baja. Que ahí alguien las va a recibir y las va a entender. No, yo tardo 1 hora en mover una servocuna. Porque tengo que preparar al paciente, tengo que ver que esté estabilizado, que tenga todo lo que necesita. Claro, bueno, ahí surgió, tuvimos que trabajar, bueno, en un sistema de evacuación horizontal primero, porque tenemos la neo en el 5.º piso, no lo tengo en planta baja, con lo cual hay que ser realista con lo que tenés. Yo no puedo decir, no, mirá, sí, bajemos la neo a subsuelo porque sí es más fácil. No, la tengo en el 5.º piso, ya está, y no la van a bajar, o sea, no hay manera. ¿Sí? Entonces, tuvimos que hablar con un plan en donde el hospital local es como una especie de B corta, ¿sí? De un lado está toda la parte internacional, de otro lado están los consultorios, que los conocen la mayoría, y después está toda la parte de facultad. ¿Sí? Toda la parte de la Facultad de Ciencias Biomédicas está en otra área. Bueno, en el 5.º piso lo que hicimos fue, estamos adecuando la
parte de la biblioteca y laboratorio de la facultad, en los pasillos, que son pasillos muy anchos, dejamos las instalaciones preparadas como para hacer un aneo de emergencia. Entonces trasladamos horizontalmente al aneo, ¿sí?, mientras ganamos tiempo en el combate y el control. Y si no fuese posible contenerlo, vamos evacuando en la medida de lo posible, de a poco, por los ascensores que son de otras áreas, que están confinadas, con puertas cortafuegos, muros cortafuegos, con presurización, etc. Vamos evacuando de a una las cunas, porque de vuelta no podemos bajar una cuna por escalera. ¿A alguien se le ocurre bajar una incubadora? Imposible, no hay manera. Y los hospitales no están construidos todos a nivel de piso. Si hubiese tenido la posibilidad hace 21 años, cuando diseñaron el hospital austral, hubiese dicho, chicos, tienen 100 hectáreas, tienen que hacer todo en un solo nivel. Pero no estaba yo. Y a lo mejor ni me hubiesen consultado. ¿Sí? Un ejemplo de esto es el Garrahan. El Garrahan tiene la misma superficie que el austral, pero en 2 plantas nada más. Entonces, les da otras posibilidades, tiene un potencial mucho más grande de que se desarrolle de una manera más ordenada. No digo que sencilla, porque sigue siendo complicado, pero por lo menos no tenés 7 niveles, porque por más que tengas 6 pisos, entre los 6 pisos tengo un entrepiso más la parte del nivel 0, que está también incluido. Bueno, es muy complejo. Y respecto a cuidar a los que cuidan, lo que nos pasó fue, por ejemplo, yo no puedo dejar de olvidarme el primer caso que tuvimos de COVID. ¿Sí? El primer caso que tuvimos de COVID no fue un médico, fue un admisionista que tenía 10 días de antigüedad en el origen. 10 días. Empezó a trabajar, a los 10 días entró el primer paciente de COVID. ¿Cómo nos protegíamos al principio? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién se acuerda cómo era la primera recomendación que teníamos? ¿Barbijo? No, barbijo no. 1,5 metros de distancia. No, que la gotita cae. Teníamos esa información y con eso, de hecho, yo me acuerdo de haber dado una charla diciendo, no hay que lavate las manos, no hace falta usar barbijo. Un crack. ¿Sí? Bueno, resulta que este admisionista se contagia el COVID, contagió a toda su familia. Obvio, no volvió nunca más a trabajar. Se curó, pero no volvió. Lo tengo de baja. O sea, esa persona renunció. ¿Por qué? No por la consecuencia, porque gracias a Dios y a los médicos que lo vendieron y a la ciencia, esta persona de alguna manera sobrevivió. Sobrevivió en la familia, muy bien. Pero el pánico que le quedó, ese tipo no volvió. Bueno, claramente, yo me veo desbordado ante esas situaciones. Hay todo un gabinete que trabaja con recursos humanos, hay un psicólogo trabajando en esto. Nosotros, digamos, en ese momento no le decíamos burnout para que no pareciera que estábamos atacando el problema que verdaderamente había, sino que era claro, era el cansancio de los buenos. El problema era el cansancio de los buenos. Entonces vos sos bueno, pero también te cansás. Y trabajábamos sobre eso con diferentes actividades. Y en el medio de todo eso, perdón que sea autorreferencial, el Austral abrió un hospital solidario. Un hospital que trabajaba mancomunadamente con el municipio, que atendía pura y exclusivamente pacientes derivados por el municipio. ¿Sí? Y se abrieron, no quiero equivocar, pero algo de 20 y pico de camas de terapia intensiva, que es la misma cantidad que tenía el hospital en el edificio. Se desarmó todo un edificio que era de kinesiología, se lo montó como un hospital monovalente, exclusivo para COVID, con los mismos estándares que teníamos nosotros en terapia intensiva. Todo con donaciones de particulares, ¿sí? Tanto empresas como personas que pusieron dinero para ese fin. Llegó diciembre del 2020, creo que fue, porque duró de julio a diciembre y cerró porque tenía ya tenía fecha de caducidad, no podía seguir funcionando porque hay que mantener, había 150 personas trabajando ahí y no teníamos capacidad para mantenerlo. Y aparte fue mutando toda la situación en ese momento. Pero bueno, yo tardé 2 meses en armar un video de capacitación específica para COVID. Cuando lo terminé, había cambiado el protocolo, no me sirvió para nada. Y hablaban de velocidad de las normas. Entonces, esos desafíos, ¿sí? Que estoy tomando esto porque, digo, si me movilizó, yo calculo que debe movilizar más de uno.
lo podemos trasladar a diferentes sectores, ¿sí? Me pasa con las radiaciones ionizantes, me pasa con medicina nuclear, me pasa con los citostáticos. Levanten la mano el que sabe cómo medir en ambiente citostáticos, porque yo no logro que me respondan. Nadie me dice qué tengo que buscar en la atmósfera laboral para ver si el flujo laminar, más allá de la certificación y la validación, si hay algo en el proceso que está mal y preventivamente determinar si están expuestos. ¿Qué medimos? Porque una cosa son los exámenes periódicos, pero preventivamente, mucho antes del periódico, tengo los exámenes, los análisis ambientales. Bueno, todavía no encontré que me digan si vos me buscas esto, quiere decir que existe esto, y si esto está en esta proporción, porque aparte necesito valores, ¿sí? No, todavía no me lo dijeron. Yo abierto, puede pedir a Maxi mi celular o mi mail para que, si sabe la respuesta, me la mandan, por favor, y se lo voy a agradecer públicamente. ¿Sí? Porque todavía yo no sé qué medir para ver si en la farmacia donde se elaboran los citostáticos estamos o no, digo estamos, los trabajadores que están ahí fraccionando y preparando esta medicación, están o no expuestos. Obvio, uno va con todo, ¿con qué? Y va con la atmósfera en el ambiente, con las renovaciones de aire, con la variación de las campanas de flujo laminar, etc. Con los protocolos, con los pass-through, con un montón de cuestiones. Pero ¿cómo mido eso? O sea, yo necesito medir. Yo necesito saber, agarrar una regla y decir, esto tiene 1 metro. Bueno, acá no lo puedo hacer. Bueno, desafíos. ¿Sí? Así que bueno, nada, un poco pasa por ese lado. Y creo que para cerrar, por lo menos mi participación en esta cuestión, lo que quiero destacar es que no se puede avanzar en nada si no hay trabajo en equipo. ¿Sí? Y cada uno en el equipo tiene que encontrar de qué juega. Que sos defensor, sos goleador, sos director técnico, sos aguatero, sos el asistente médico, el asistente de campo, perdón. Lo que sea, no importa. Todos ahí tienen un rol. Y sin ese rol, si no haces bien tu rol, difícilmente ese equipo tenga un buen resultado. El resultado depende de que todos sepamos el lugar que ocupamos, qué tenemos que hacer y dar lo mejor de nosotros. ¿Sí? Muchas gracias.